Atención, prepárate para una inmersión sin filtros y sin rodeos, una expedición audaz a las profundidades de una de las historias más desconcertantes, desafiantes y en última instancia transformadoras de la Biblia. Esto no es solo un relato, es un espejo. Quédate hasta el final, te lo prometo, y tengo la certeza absoluta de que algo fundamental cambiará en tu perspectiva, en tu comprensión de la obediencia y en la misericordia que te rodea. Cierra los ojos por un instante e imagina, siente el calor. Es el sol abrasador del desierto de Israel. Una luz implacable que baña las rocas áridas y el polvo fino que danza como espíritus invisibles con cada ráfaga de viento. Los olivos retorcidos ofrecen una sombra escasa y el aire huele a tierra seca y a la promesa de una inminente tormenta. Allí, en la aparente calma de su hogar, reside Jonás, un profeta de Dios. Sí, un hombre que creía conocer su lugar en el plan divino, convencido de su camino y propósito, de la justicia que debía prevalecer. Su vida transcurría con una cadencia predecible, cada día un eco del anterior, bajo una falsa sensación de paz. Pero, ¿qué ocurre cuando el universo tiene otros planes? Esa aparente quietud, esa seguridad construida, estaba a punto de ser hecha pedazos por un llamado celestial que desafiaría no solo su fe, sino cada fibra de su ser, cada prejuicio, cada límite autoimpuesto. Una llamada que lo arrastraría de su zona de confort a una odisea que redefiniría la misericordia de Dios. El punto de inflexión no vino con la ascensión de un nuevo rey, sino con una voz ineludible, un edicto divino que resonó en el alma de Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. La motivación de esta amenaza divina era la justicia, el clamor de una ciudad inmersa en una crueldad que la Biblia describe como llegando hasta el cielo. Nínive era el epicentro de la ferocidad asiria, un imperio conocido por su brutalidad, por empalar prisioneros, desollar a sus enemigos y arrasar naciones enteras. Para Jonás, ellos eran la encarnación del mal, merecedores de la ira de Dios, no de su misericordia. Su miedo, su resentimiento, su nacionalismo distorsionado le hicieron ver en el mandato divino una amenaza creciente, la amenaza de que Nínive, sus opresores y enemigos, pudieran ser perdonados. La opresión, en este caso, era la opresión de la propia voluntad de Jonás. La orden de Dios era clara, pero el profeta experimentó una escalada interna de angustia y rebelión. En lugar de los látigos de los capataces, Jonás sintió el aguijón de su propia conciencia, el gemido de su espíritu al confrontar un mandato que chocaba con sus más profundas convicciones sobre quién merecía la gracia. La resiliencia inesperada que sorprendió a su antagonista, Dios mismo en el sentido de su rebeldía, fue la de su propia obstinación. En un acto de desobediencia audaz y secreta, Jonás se levantó, sí, pero no para ir a Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, un puerto lejano, la dirección opuesta a su destino, un intento desesperado de silenciar la voz que lo llamaba a la compasión. La consecuencia fue inmediata, aunque no de la manera que él esperaba. No hubo una mano visible de Dios deteniéndolo en el puerto de Jope, sino la oportunidad de un barco, un boleto para escapar, una nueva orden cruel que él mismo se impuso, la de huir de su propósito. Se lanzó a la nave, pagó su pasaje, creyendo que las aguas lo llevarían lejos del alcance divino. Pero mientras Jonás creía estar huyendo de Dios, la verdad era que estaba siendo guiado, arrastrado hacia una lección inolvidable. Incluso en medio de esta tragedia personal de desobediencia,
Algo grande estaba siendo preparado, una tormenta, una ballena, un milagro que forzaría a Jonás a enfrentar no solo a Nínive, sino a sí mismo. El escenario de crisis, para Jonás, no fue un nacimiento bajo la sombra de la opresión, sino el rugido de una tormenta desatada por su propia huida. El mar, antes un camino de escape, se convirtió en una trampa furiosa. Las olas se alzaban como montañas líquidas y el viento aullaba una melodía de desesperación. En medio de este caos, Jonás, el nuevo elemento con un destino que cambiaría la historia, aunque aún no lo supiera, dormía profundamente en la parte más baja del barco, ajeno al pánico que consumía a los marineros. Su sacrificio inicial fue inconsciente, un acto de abandono a la fuga que irónicamente lo llevaría a su propósito. Los marineros, en su desesperación, lanzaron sus cargas al mar, clamando a sus dioses. Su vigilancia y la intervención divina, fortuita, se manifestaron cuando el capitán del barco, un pagano, lo encontró y le imploró: «¿Cómo duermes? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». Fue un acto de compasión inesperada, un llamado al propio profeta para que recurriera al Dios del que huía, resultando en el rescate de la conciencia de Jonás. Al echar suertes para descubrir quién era el causante de la calamidad, la suerte recayó sobre Jonás. Forzado a confesar su huida y la identidad de su Dios, Jonás se enfrentó al estopín de su conciencia. No era un evento de injusticia ajena lo que encendía la llama de su acción, sino la inminencia de la muerte para todos a causa de su desobediencia. Su acto impulsivo no fue asesinar a un capataz, sino la terrible y valiente confesión: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os amansará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Esta fue su fuga definitiva, su exilio voluntario hacia lo desconocido, donde la voz interior que lo había llamado a Nínive lo esperaba de la manera más insólita. Mientras Jonás era engullido por el gran pez que Dios había dispuesto, el clamor del pueblo, o más bien el destino de Nínive, seguía pendiente. El sufrimiento de una ciudad entera, ajena a este drama personal en el mar, se intensificaba con cada día de su maldad, y una fuerza mayor, la voluntad inquebrantable de Dios, decidía intervenir, preparando a su renuente profeta para un propósito mucho más grande que sus propios prejuicios. El escenario de rutina de Jonás en ese momento era tan inusual como pavoroso: la oscuridad opresiva y húmeda del vientre de un gran pez. No había sol ni arena, solo el palpitar rítmico de la criatura marina y el hedor a algas y peces. El evento sobrenatural, sin embargo, no fue externo, sino interno, la revelación de la presencia de Dios, incluso en aquel abismo. Este era su zarza ardiendo, una experiencia que rompía toda normalidad. La intriga y aproximación no fueron físicas. Jonás no podía investigar, solo sentir. Estaba atrapado y en su desesperación, desde el vientre del Seol clamó: «Y mi voz oíste». La voz de la autoridad, potente y llena de un poder que trascendía las aguas más profundas, se manifestó en el silencio de su prisión viviente. Esta no era una voz audible como la de un trueno, sino una revelación interna, la confirmación ineludible de que no se podía huir de la presencia de Jehová. La reverencia y el temor embargaron a Jonás, pero no solo por la magnitud de Dios, sino por la magnitud de su propia desobediencia y el juicio que lo había alcanzado. La declaración de la aflicción y la solución fue clara en su mente. Dios era el que había dispuesto el pez, el que tenía el control sobre las profundidades. Y el plan de libramiento no era solo para Nínive, sino para él mismo.
El llamado inesperado al héroe, que ya había sido dado en tierra firme, ahora se repetía con una fuerza innegable en aquel vientre. Jonás, en lugar de incredulidad, sentía la amarga certeza de su rebelión. Sus cuestionamientos sobre su capacidad ahora se veían silenciados por la cruda realidad de su castigo. La garantía de la presencia divina y el soporte ya no eran una promesa futura, sino una realidad presente y abrumadora. El señal de que la misión era legítima era su propia supervivencia milagrosa dentro de la criatura marina. Las pruebas de poder no fueron un cayado que se convirtió en serpiente, sino el milagro de su propia respiración en un lugar donde la vida era imposible, la demostración de que el poder de Dios podía obrar incluso a través de un profeta desobediente. Sin embargo, la resistencia persistente de Jonás aún no había terminado, aunque en ese momento se manifestaba como arrepentimiento forzado. No admitía debilidades, sino la verdad, que Dios era el único que podía salvarlo. No se le designó un ayudante humano como Aarón. Su ayudante era la propia intervención divina, el pez, un instrumento de la voluntad de Dios. Finalmente, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Este no era un inicio de la jornada de retorno convencional. Era un renacimiento, un acto forzoso de reorientación hacia Nínive, con el hedor del vientre de la ballena impregnado en su ser como un recordatorio constante de su propósito. El evento inexplicable y crítico para Jonás fue su confinamiento en el vientre del gran pez. No había una razón aparente en su huida que justificara tal castigo, más allá de la desobediencia misma. Su vida, de repente, corría un riesgo inimaginable, suspendida entre la vida y la muerte en el interior de una criatura marina. La percepción de la falla no vino de un miembro de su familia o un asociado, sino de su propia conciencia, agudizada por la desesperación. En las profundidades de su prisión, Jonás comprendió que su peligro era una disciplina directa por su negligencia y desobediencia al mandamiento esencial de Dios de ir a Nínive. Sus oraciones desde el vientre del pez revelan esta toma de conciencia. Clamé de mi tribulación a Jehová, y él me respondió. Del seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Reconoció que su propia mano lo había puesto en esa situación, alejándose de Dios. El acto decisivo y la salvación, en este caso, fueron orquestados por el mismo Dios. No fue una acción de otra persona, sino la intervención divina que lo salvó. La promesa de que Dios lo escucharía y lo sacaría de allí fue el acto decisivo que corrigió su falla. Fue un recordatorio brutal y visceral de la necesidad de obediencia total. La reunión y el fortalecimiento para Jonás ocurrieron cuando fue vomitado a tierra. La reunión fue consigo mismo, con su propósito, y el fortalecimiento vino de la experiencia innegable del poder y la misericordia de Dios. Ya no había dudas sobre el poder de su Señor o la seriedad de su llamado. Tenía mucho que contar, no a un ayudante, sino a su propia alma traumatizada, preparando su espíritu para la confrontación que le esperaba en Nínive. La reacción del pueblo no se produjo en este momento. Jonás estaba solo en su odisea personal de alineamiento. Sin embargo, la lección había sido aprendida. Jonás creyó y adoró a su Dios, no con palabras vacías, sino con el caminar de sus pies, esta vez en la dirección correcta. El llamado había sido reconocido y aceptado, forjado en el fuego de la tribulación marina. La llegada de Jonás a Nínive fue una imagen por sí sola. Vomitado en tierra por una criatura marina, seguramente desorientado y con el persistente olor de su prisión biológica, se encontró frente a la colosal y temida ciudad. Nínive, que requería 3 días de camino para ser recorrida, era el epicentro de la crueldad asiria,
un símbolo de todo lo que Jonás aborrecía. No vino con un séquito ni con artilugios. Su única autoridad era la voz de Dios que resonaba en su ser, una orden ineludible: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Su mensaje, entregado con la urgencia del que ha visto las profundidades de la muerte y la misericordia divina, fue directo y sin rodeos. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No hubo señales milagrosas espectaculares como la transformación de un cayado. La prueba de poder era el propio Jonás, un hombre vivo después de ser engullido por el mar, y la autoridad innegable de la palabra que pronunciaba. Contra todas las expectativas de Jonás, no hubo desprecio ni rechazo. Los ninivitas, lejos de burlarse o ignorar al profeta, creyeron en su palabra. Este no fue un rey que endureció su corazón. El endurecimiento del corazón había sido el de Jonás, convencido de la destrucción inminente de la ciudad. Pero el plan de Dios era diferente. La escalada de las pruebas para Nínive no fueron plagas enviadas, sino una creciente convicción de su propia maldad y la inminencia del juicio divino. La proclamación de Jonás desató una ola de temor y arrepentimiento que barrió la ciudad. El pueblo de Nínive, desde el más grande hasta el más pequeño, creyó a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. El rey, al escuchar las palabras de Jonás, se levantó de su trono, se despojó de sus ropas reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Emitió un decreto radical que se extendía a toda la población y sus animales, un ayuno total y un clamor desesperado a Dios, junto con un mandato de abandonar sus caminos de maldad y violencia. La frase clave en su súplica fue: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? La impotencia creciente del antagonista, la maldad de Nínive, se manifestó en su humilde capitulación. Su orgullo y furia fueron reemplazados por una esperanza desesperada y un arrepentimiento colectivo. La advertencia de la última plaga había sido la profecía inicial de Jonás, y la respuesta de Nínive fue una rendición total de su voluntad ante el Dios de Israel. La revelación de la plaga final para Nínive no fue un evento destructivo que golpeó a los primogénitos o un punto sensible específico, sino la suspensión de la destrucción esperada. Jonás había anunciado una plaga de aniquilación. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Sus instrucciones para la protección no fueron detalladas por él. Fueron las propias acciones del pueblo de Nínive, un arrepentimiento profundo y una conversión genuina, las que sirvieron como su escudo. El cordero que se sacrificó, en un sentido espiritual, fue el orgullo y la maldad de la ciudad, reemplazados por un clamor unánime de misericordia. La noche del juicio no trajo gritos de luto generalizado ni clamor por los muertos. En lugar de eso, Nínive vivió una noche de ayuno y oración, un silencio cargado de arrepentimiento y esperanza. No hubo muerte, sino la expectativa latente de la ira divina que, afortunadamente, no llegó. La capitulación del antagonista, la maldad de Nínive, fue completa. El rey, y con él toda la ciudad, se había humillado y se había apartado de sus malos caminos. No hubo una orden forzada de liberación inmediata del pueblo, sino un acto de gracia divina. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta fue la verdadera partida apavorada de la ira divina que se retiró ante el arrepentimiento sincero. Así, no hubo despojos materiales de la victoria para Jonás o para Israel, sino el inestimable despojo de la ira contenida de Dios.
El nacimiento de un nuevo tiempo no fue para el pueblo de Israel, sino para Nínive, una ciudad que encontró una Pascua inesperada del juicio, una oportunidad para un nuevo comienzo bajo la misericordia divina. La confirmación de la libertad fue abrumadora. La escatológica esclavitud de la ciudad a su propia maldad había sido rota. El juicio era ahora solo una memoria, una advertencia que había impulsado su transformación. La ciudad, que Jonás creía merecedora de destrucción, era ahora finalmente libre de la sentencia que pendía sobre ella por la incomprensible y vasta misericordia de Dios. Este desenlace, irónicamente, sería el nuevo conflicto personal de Jonás. La partida y la orientación divina de Jonás no fue una columna de nube o fuego guiando a una multitud. Él partió de Nínive, un hombre solo, pero aún bajo la mirada ineludible de Dios. Su acto simbólico de confianza no fue llevar los huesos de José. En su lugar, Jonás llevaba el amargo peso de su descontento y la paradoja de la misericordia divina. Se había cumplido la misión de proclamación, pero no la de destrucción. La estrategia del guía divino fue, una vez más, incomprensible para Jonás. Dios había perdonado a Nínive, una decisión que chocaba directamente con la visión de justicia del profeta. La persecución final no vino de un ejército que lo seguía, fue una persecución interna, la furia y el orgullo de Jonás ante la compasión de Dios por sus enemigos. Y se disgustó Jonás en extremo y se enojó. El desespero del pueblo y la acusación se invirtieron aquí. Fue Jonás quien estaba desesperado y quien en su mente acusó a Dios. Se sintió enjaulado entre la incomprensión de la gracia y el deseo de ver la destrucción. Se sentía con un muro imposible de entendimiento frente a él y la muerte de sus expectativas detrás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. La firmeza del héroe se manifestó en la respuesta de Dios, no en la de Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Esta pregunta divina fue una promesa de enseñanza, de libramento del propio resentimiento de Jonás. La intervención y la separación no fueron para proteger al pueblo, fueron para proteger a Jonás de su propia amargura. No hubo milagro de la travesía del Mar Rojo, sino el milagro continuo de la paciencia de Dios con su profeta. No hubo caída del antagonista. La caída era la del orgullo de Jonás. La celebración de la victoria no fue un cántico de liberación para Jonás. Él estaba, paradójicamente, más infeliz que antes de la misión. Los primeros desafíos de la libertad para Jonás no fueron agua amarga o hambre, sino el desafío de aceptar la libertad de Nínive del juicio. Se sentó fuera de la ciudad, esperando ver qué pasaría con la provisión divina de una enramada que Dios hizo crecer sobre él para darle sombra, y un gusano que la secó al día siguiente. Cada uno de estos eventos fue una lección de confianza y de la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. No hubo un conflicto externo ni una victoria estratégica, sino una batalla interna en el alma de Jonás. La sabiduría organizacional no vino de un suegro, sino de las preguntas penetrantes de Dios, que buscaban expandir la estrecha visión de su profeta. Tú tienes compasión de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Con esta pregunta, Dios preparaba a Jonás para una comprensión más profunda de su inmensa misericordia.
La manifestación de la gloria divina no fue con grandiosos fenómenos naturales, sino con la revelación silenciosa y profunda de la naturaleza de Dios, su compasión. Los mandamientos, principios fundamentales que Dios proclamó a Jonás, no fueron una tabla de leyes, sino una lección fundamental de su carácter. Yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás ya conocía estos atributos, pero ahora los enfrentaba en su plena aplicación, incluso hacia sus enemigos. El temor del pueblo no existió en este contexto para Jonás. Fue su propio temor, o más bien su profunda desaprobación, lo que lo llevó a desear la muerte. No fue un mediador entre Dios y el pueblo de Nínive en esta etapa. Él era el objeto de la mediación divina, la misericordia de Dios fluyendo hacia él a través de las circunstancias. Las leyes y estatutos detallados para Jonás fueron las experiencias de la calabacera que le dio sombra y el gusano que la marchitó. Cada evento, una parábola viva. La calabacera que brotó en una noche y pereció en otra, enseñó a Jonás sobre la transitoriedad y la fuente de la provisión. El gusano y el viento caluroso fueron herramientas divinas para ilustrar su propia falta de compasión. La importancia de la obediencia y las consecuencias se había manifestado en el vientre del pez. Aquí, la consecuencia de su descontento no fue el castigo físico, sino el desafío a su alma. Dios reforzaba que la obediencia implicaba aceptar su soberanía y su misericordia. La promesa de la tierra futuro para Jonás fue una promesa de entendimiento. Dios no prometió una tierra, sino una expansión de su corazón, si tan solo fuera fiel a comprender su amor universal. No hubo un sellado de la alianza con rituales. La alianza se estaba sellando en el propio corazón de Jonás, a través de la pedagogía divina. No hubo líderes teniendo experiencias visuales en esta etapa, sino Jonás en su retiro personal, luchando con la voluntad de Dios. El retiro prolongado del héroe fue su espera fuera de Nínive. Allí, en su comunión personal con el descontento, recibió una instrucción más detallada a través del diálogo con Dios sobre la calabacera. El texto encierra esta sección no con la insinuación de una probación inminente, sino con la probación ya en curso. La lucha de Jonás para alinear su voluntad con la ilimitada misericordia de Dios. La inquietud y la impaciencia del pueblo no se manifestaron en Nínive, pues ellos ya habían encontrado su restauración. En este punto de la historia, la inquietud era puramente de Jonás. Su ausencia prolongada del confort de la obediencia, su negación a aceptar la misericordia de Dios para Nínive, generó en él una profunda ansiedad y desconfianza en el plan divino, o al menos en la parte del plan que no encajaba con sus expectativas de juicio. No hubo presión sobre un ayudante humano para crear una solución visible o un nuevo guía. El ayudante de Jonás en su tormento era paradójicamente el propio Dios, que le hablaba a través de las circunstancias. La caída del ayudante y la idolatría no fue externa, fue la idolatría del propio Jonás a su visión limitada de la justicia, su incapacidad para ver más allá de su resentimiento hacia los ninivitas. La ira divina no se desató contra Nínive, sino que se manifestó en la paciente confrontación de Dios con la ira de Jonás. Dios no planeaba la destrucción de su profeta, sino la destrucción de su obstinación. Fue el propio Dios quien amorosamente intercedió por la transformación del corazón de Jonás, apelando a la misma compasión que él había demostrado por Nínive. No hubo símbolos quebrados de una alianza. La ruptura era la de la paz en el corazón de Jonás, su desalineación con la voluntad divina.
La confrontación y la purificación se dieron en el diálogo entre Dios y Jonás. Dios confrontó la ira de su profeta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto por la calabacera? Purificación que se buscaba era la de la perspectiva de Jonás. No hubo necesidad de una nueva intercesión de Jonás por sí mismo, pues Dios ya estaba actuando en su favor. Dios perdonó la ira y el resentimiento de Jonás al no castigarlo por ello, pero anunció que habría consecuencias, la persistencia de su propio sufrimiento emocional hasta que comprendiera. Su presencia no iría directamente con él, en el sentido de que Jonás aún no estaba en plena comunión de espíritu con la voluntad divina. El luto y la búsqueda de la presencia se invirtieron. Era Dios quien, en cierto modo, buscaba a Jonás en su aislamiento y en su ira, intentando sanar su corazón. No había un lugar de encuentro físico fuera del campamento, sino el lugar de su mente y su corazón, donde Dios continuaba hablándole. La restauración de la alianza y la revelación de la gloria fue la revelación final de la inmensidad de la misericordia divina. Dios no solo acordó ir con Jonás en su sufrimiento, sino que reveló más de su gloria a través de la simple y profunda pregunta: ¿tú tienes compasión de la calabacera? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Esta fue la nueva tabla de la ley para Jonás, una inscripción de la misericordia de Dios que superaba su juicio personal. El rostro brillante y el velo no se manifestaron físicamente en Jonás. Sin embargo, se espera que, a través de esta confrontación divina, el corazón de Jonás se haya resplandecido con una nueva comprensión de la gracia de Dios, indicando que la alianza de su propósito profético había sido restaurada, aunque no sin una lucha personal. Para Jonás, la construcción de un santuario físico no era el centro de su historia. En su lugar, el llamado de Dios a una oferta voluntaria fue una invitación a la construcción de su propio entendimiento y de su carácter. La oferta que Dios buscaba de Jonás no eran metales preciosos o telas finas, sino la ofrenda de su prejuicio, su ira y su deseo de venganza. La respuesta generosa del pueblo en esta narrativa no provino de Jonás mismo, al menos no inicialmente. Fue la asombrosa respuesta de los ninivitas, quienes, sin un llamado a la construcción material, ofrecieron el material más valioso: un arrepentimiento genuino y abundante, entregando sus malas obras y su violencia. La capacitación divina para la construcción no recayó en artesanos específicos para edificar un tabernáculo. En cambio, Dios, el gran constructor, capacitó a Jonás con una sabiduría forjada en el vientre del pez y pulida por las lecciones del desierto. Le brindó la capacidad no de construir un objeto, sino de internalizar una verdad trascendental: la profundidad de la misericordia divina. No hubo creación de utensilios sagrados literales para Jonás. En cambio, los utensilios de su experiencia fueron la calabacera que le dio sombra, el gusano que la marchitó y el viento solano que lo abrazó. Cada uno de estos elementos se convirtió en un símbolo y un propósito: la compasión de Dios por toda la creación, su soberanía sobre la vida y la muerte, y la pequeñez de la compasión humana comparada con la divina. Las vestes sacerdotales y el servicio de Jonás no fueron túnicas de lino fino. Su vestidura era su vulnerabilidad, su descontento expuesto ante Dios. Su servicio no era oficiar en un altar, sino vivir y proclamar la palabra de Dios, incluso cuando le resultaba difícil. Su intercesión ya no era por la destrucción de Nínive, sino, tras su experiencia, por la compasión de Dios en general. Los rituales de pureza y redención para Jonás fueron sus días dentro del pez, su clamor desde el abismo,
su humillación al ser vomitado y finalmente su confrontación con la paciencia de Dios. Estos eventos sirvieron para purificarlo de su visión limitada, redimiéndolo de su propia rigidez espiritual y explicándole el significado de la gracia. La orden y la aprobación de Dios no fueron para un tabernáculo de madera y oro, sino para la verdad que Jonás estaba aprendiendo. El héroe, Jonás, fue bendecido por Dios, no por su obediencia inicial o su celo, sino por la persistencia divina en guiarlo hacia una comprensión más profunda de su carácter. La instalación y la manifestación de la gloria no fue una nube tangible llenando un santuario. La gloria de Dios se manifestó en Nínive a través del arrepentimiento masivo y en el corazón de Jonás a través de la expansión de su propia capacidad de entender la compasión. La nube, fuego, que reposaba sobre esta historia era la verdad de que Dios es un Dios de segunda oportunidad, no solo para las grandes ciudades pecadoras, sino también para sus profetas renuentes. Esta fue la presencia continua de Dios y su orientación para la jornada de todo aquel que busca comprender su misericordia ilimitada. La jornada de Jonás es un torbellino de desobediencia y gracia, un relato que nos deja con la imagen imponente de un Dios que contra toda expectativa humana rescata tanto al pecador como al profeta renuente. Un Dios que no solo hizo una alianza con Israel, sino que extiende su mano de misericordia a todas las naciones y que en última instancia camina pacientemente con sus siervos incluso cuando se desvían para expandir su corazón. La historia de Jonás no es solo un cuento de ballenas y ciudades, sino una profunda exploración de la justicia divina versus la misericordia divina y cómo la última siempre prevalece cuando hay arrepentimiento. Si has llegado hasta el final de esta historia sin filtros y sin rodeos, te digo con toda certeza, tú eres un vencedor. Has enfrentado una verdad incómoda, que la compasión de Dios a menudo desafía nuestros propios límites y prejuicios. Has sido testigo de un Dios que persiste, que persigue, que enseña y que sobre todo ama incondicionalmente, incluso a aquellos a quienes consideramos indignos. Su paciencia con Jonás es un eco de su paciencia contigo y conmigo. ¿Qué parte de la historia de Jonás te impactó más? ¿Qué prejuicio o resistencia interna te ha desafiado esta narrativa? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no dudes en compartir esta historia con alguien que necesite un recordatorio del vasto e incomprensible amor de Dios. Que la gracia que transformó Nínive y confrontó a Jonás transforme también tu vida hoy.